Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tomar este tiempo para poder edificar a quienes nos están escuchando a través de la transmisión, a través de las redes sociales, a través de los podcasts que trabajamos para poder servir al pueblo del Señor. Estamos seguros que en esta oportunidad tú has asignado este tiempo para hablarle a tu pueblo, Señor. De tal manera que estamos creyendo que esta enseñanza bíblica que vamos a exponer en los siguientes minutos va a traer un momento de reflexión y de cambios a quienes lo escuchen y la reciban en su corazón. Muchas gracias por ser parte de este tiempo, Señor, el cual siempre nos hablas constantemente, exhortándonos, animándonos y consolándonos, Señor. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Estamos viviendo tiempos difíciles y uno de los títulos que recibe nuestra sociedad en estos días es que somos una sociedad violenta. Y estamos casi a unos 2, 3 niveles de llegar prácticamente lo que Jesús declaró como en los días de Noé. Las personas tienen problemas y como no todas, tienen a Cristo en su corazón. Cuando Cristo no está en el corazón, lo único que pueden hacer es reaccionar y sus reacciones son negativas. Enojo, rabia, ira, frustración, mucho más cuando se están viviendo situaciones difíciles. Contrario a esto, ante esta realidad que estoy mostrando, es importante, por ejemplo, considerar los siguientes pasajes. Mateo 11:29 dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Me encanta esta última frase, descanso para vuestras almas. Y es lo que esta sociedad necesita. A una sociedad que se le ha denominado violenta, es porque no tiene paz, no tiene descanso en su alma. Mateo capítulo número 26, versos 59 en adelante, cita el siguiente pasaje. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no lo hallaron porque aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron: «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». Y el sumo sacerdote se levantó y le preguntó: «¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen en tu contra». Verso 63 dice: «Pero Jesús guardó silencio». Estos 2 pasajes del capítulo 11 y este último que leí del capítulo 26 muestran esa sinergia de lo que Jesús declaró. Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús dijo: «Yo guardo paz en mi corazón, por eso vivo tranquilo, por eso puedo enfrentar cualquier situación, que no pierdo la calma». Y en el capítulo 26 vemos un ejemplo de que no son simplemente un discurso bonito, no es simplemente palabras vacías, sino son realidades.
a un Jesús que lo están llevando a un juicio injusto, que le están levantando mentiras y testigos falsos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Guardar silencio. Y yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, ¿cuáles son sus reacciones ante las diversas situaciones injustas que usted pueda estar enfrentando? ¿Cómo reacciona usted, querido hermano? ¿Ha aprendido usted de Jesús que supo guardar silencio porque en su interior tenía paz? ¿Estaba tranquilo? ¿Ha aprendido usted eso, querido hermano? Y ahora piense en esas reacciones que le hablo en este tiempo de las personas que muchas veces no corresponden a lo que aparentan ser, sino a lo que hay en el interior. Hermanos, ¿quién no ha visto? Por lo menos yo he visto y cada vez lo veo más frecuentemente. Gente salirse de sus vehículos, agarrarse de puños, porque el otro no le quiso dar un espacio, porque el otro no puso el pidevías. Lo último que yo pude ver es un pleito a puños de 2 personas por un parqueo. Increíble. Y entonces pregunto, ¿cómo estamos reaccionando ante una sociedad violenta? En el tipo de sociedad que vivimos tenemos que entender y comprender que es necesario refrenar nuestro carácter, que es necesario ser gobernados por el Espíritu Santo y no por nuestro enojo, no por nuestra ira. Porque si estamos siendo gobernados, aún siendo cristianos, por eso, entonces ya somos parte de esa sociedad violenta. Y sobre todo, estamos demostrando que no hay paz en nuestro interior y no hemos aprendido del carácter de Jesucristo. Quiero entonces en ese contexto y en este punto que los he llevado como introducción, a darle 5 razones, 5 porqués. Le es necesario, nos es necesario pasar por alto la ofensa. Todos los días nos van a estar ofendiendo. Vamos a encontrar ofensas en la familia. Vamos a encontrar ofensas en el trabajo, inclusive ofensas dentro de nuestra comunidad cristiana. Sí, no digamos ofensas en la calle, ofensas en los lugares que usted frecuenta, siempre va a encontrar. Por eso es que Dios en este momento nos quiere enseñar las razones por las cuales debemos de pasar por alto las ofensas. Espero en Dios entonces que usted tome nota, que aprenda y ponga en práctica. Número 1. ¿Por qué es importante pasar por alto la ofensa? Proverbios capítulo número 19, versículo número 11 dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí encontramos la primera razón, y es que se pasa por alto la ofensa cuando uno demuestra actuar con sabiduría. La razón número 1 que nos presenta la Biblia acá es que la sabiduría es un elemento importante para poder pasar la ofensa. Definamos algunos conceptos. La cordura es la característica de una persona que demuestra que es prudente y sensata.
La sabiduría debe de poder y es más poderosa que el enojo. La persona que automáticamente deja dominarse por su enojo y por su ira está demostrando que no es sabia y no tiene esto que el sabio nos está presentando: cordura, sensatez. Es decir, cuando me ofenden, me critican, cuando se burlan de mí, yo puedo tomar y debo de tomar la decisión de ser prudente o sensato o de ser imprudente. La prudencia y la sensatez, queridos hermanos, nos hacen reflexionar todo lo que se puede perder y todo lo que puede pasar si reaccionamos de manera violenta. Así es, queridos hermanos. Son segundos, pero es ahí donde, cuando empezamos a desarrollar la vida en Cristo, que la sabiduría de Dios se empodera de nosotros y nos hace actuar con cordura. Cuando se toma la decisión, aunque sea difícil, de pasar por alto la ofensa, estamos demostrando la sabiduría de Dios en nuestra vida. Querido hermano, usted y yo no sabemos cómo vamos a reaccionar o cómo van a reaccionar las personas. Por ende, es necesario la prudencia. Por el contrario, cuando usted se deja llevar por la ira, por la soberbia, entonces usted abre un gran portón de muchas posibilidades negativas. Porque si un enojado, soberbio, se enfrenta a otro más enojado y soberbio, definitivamente ahí van a haber serios y grandes problemas. Entonces, cuando usted pasa por alto la ofensa, no olvide este primer punto: usted se está comportando y está demostrando que vive bajo la prudencia y sabiduría de Dios. Dice el versículo 11 ahí mismo: y su honra es pasar por alto la ofensa. Y esta es la segunda razón por la cual debemos pasar por alto la ofensa. Porque por un lado demostramos que somos sensatos, prudentes, pero por otro hay una honra. Ahora, esa honra tiene que ver en dos vías: la honra de Dios, pero aquí no está hablando esa honra de Dios, aunque está implícito la honra de Dios. Se lo explico. La Escritura dice: y su honra. ¿Qué es su honra? ¿La honra de quién? La honra de la persona que logra actuar con cordura. En otras palabras, cuando usted se abstiene a caer en la provocación de alguien más, demuestra sabiduría, y entonces usted no se está poniendo al mismo nivel del necio. No sé si me explico. Y ese acto de no ponernos al nivel del necio provoca una honra en usted, de tal manera que la actitud de paz que usted demuestra, de prudencia, no solo se honra a usted mismo, y aquí viene, honra a Dios. Cuando nos involucramos, queridos hermanos, en un dime que te diré con alguien más, ofendiendo, agrediendo, respondiendo a las personas sus agresiones, lo único que vamos a demostrar es
nuestra necedad, nuestra insensatez, nuestra falta de madurez y nuestra falta de dominio, y por qué no decirlo, nuestra carnalidad. Y eso no trae ni honra a Dios ni honra a usted. Por eso bien cita el pasaje, y su honra es pasar por alto furor. No se gana absolutamente nada en caer en esos juegos de dimes y diretes. Se ve mal, perdone, se ve tonto esos cuadros y deshonra a las personas que están involucradas. No olvide, querido hermano, que la honra es la fama que ha ganado una persona, es el reconocimiento que se le da a alguien. Ninguno de nosotros necesita la fama de ser peleonero, o ya se lo ganó usted. Uy, con él no se metan porque tiene una boca. Uy, con él no se meta porque va a salir perdiendo. Esa es su fama, usted mismo se ha deshonrado. Fama de peleonero, fama de enojado, eso es deshonra. Imagínese que le digan a su familiar, es que su esposo, su hijo, su esposa, uy, téngale miedo. Deshonra. Dios nos llama a controlar nuestro carácter con el fruto del Espíritu Santo, siendo pacientes. Y como dijo Jesús en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, 2 razones por las cuales debemos de pasar por alto la ofensa. La primera es porque pasarla demuestra que vivimos en la sabiduría y en la sensatez y en la prudencia. Segundo, porque honramos nuestra vida, y esa honra que le damos a nuestra vida, que recuerde que es no ponernos al mismo nivel de aquel que nos está provocando, honrará a Dios y a todos los demás. Número 3. Quiero llevarle a Eclesiastés, capítulo número 10, versículo número 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué escritura tan interesante, ¿no? Y tan puntual. Una pequeña locura. ¿Qué es una pequeña locura? Se lo ejemplifico acá. Una palabra mal usada, mal dicha, una palabra pequeña, vulgar pudiera hasta ser. En un momento de ira puede destruir años de buen testimonio. Entonces, la tercera razón por qué debemos pasar por alto la ofensa es porque pasar la ofensa preserva nuestro testimonio. Hablamos del punto pasado de la honra que usted se debe. Esa honra le produce a usted una fama, y esa fama es su testimonio, y ese testimonio hay que preservarlo en una sociedad violenta. Y hay circunstancias, hermanos, que van a tratar de derribar el testimonio. Pero en el caso de Jesús vemos que hay personas que aún sin argumentos van a tratar de afectar nuestro testimonio. Y lo leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, donde vemos a un Cristo siendo acusado falsamente. Y dice el verso 63, Jesús no habló. El poder del silencio. El silencio
es bueno en los momentos justos. ¿Y cuáles son los momentos justos? Cuando ese silencio va a preservar nuestro testimonio. ¿De cuántas pequeñas locuras nos podremos arrepentir en nuestra vida? Piense por un momento, querido hermano. Yo sé que en algún momento, y habrán su excepción, pero en algún momento todos hemos cometido esas pequeñas locuras. Y decimos, ¿pero por qué lo dije? ¿Pero por qué lo hice? Usted mismo entiende que fue un momento, como dice el proverbista en Eclesiastés, una pequeña locura. ¿Cuántas palabras dijimos que nunca debimos haber dicho? ¿Cuánto daño hemos hecho a familias por nuestras pequeñas locuras? Entonces ahí está el tercer argumento por el cual Dios nos está permitiendo reflexionar un poco si somos esa luz en medio de la sociedad violenta, en medio de la sociedad que actúa con odio, con amargura, con ira. ¿Usted es lo contrario? Bueno, piense por un momento, por favor. Vamos a la cuarta razón. Esta está en Proverbios capítulo número 16, versículo número 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí hay un comparativo de aquellos que son fuertes y de aquellos que conquistan. Y el proverbista dice que es mejor aquel que se abstiene, que tarda en enojarse, que el que va al gimnasio. ¿Qué le parece? ¿Qué es mejor? ¿Un cuerpo sano, musculoso, a una persona airada? Pues la Biblia me dice que es mejor una persona que sabe controlar su enojo, que sabe que el que exhibe su cuerpo con músculos. Y es mejor que el que se enseñorea de él mismo que el que anda conquistando a otros. No es fuerte, querido hermano, el que más golpea, el que más grita. La Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza radica en algo que se llama dominio propio. Y el que no sabe dominio propio es el equilibrio. Y eso es algo que no viene de nosotros naturalmente hablando. Eso es algo que nace de la vida en Cristo, de la naturaleza del Espíritu. Eso no lo traemos. Cuando nacemos de bebés, usted ve las primeras actitudes que ve en un bebé es llorar y llorar y llorar a gritos, pidiendo que se le atienda. Usted no le puede decir a un bebé, tranquilo, espérate, ya va a estar tu leche, ya va a estar tu comidita, ya te voy a cambiar. No, el niño va a llorar más porque exige, porque ya está en su naturaleza esa falta de dominio propio. Y cuando uno se encuentra con Jesús, la naturaleza nueva empieza a surgir, producto de ese encuentro con Jesús. Hay algo que empieza a operar en nosotros y es la capacidad que Dios nos da. Escuche bien, la capacidad que Dios nos da de poder dominar ciertas cosas, y a eso se le llama dominio propio. Y cuando uno vive en ese dominio propio,
nos convertimos en fuertes desde la perspectiva divina. O sea, el fuerte es aquel, según el ser humano, es aquel que domina a todos. ¿Se recuerda usted cuando estaba estudiando? Siempre había alguien que dominaba al grupo. Él era el fuerte. Pero según la Biblia, el fuerte no es ese. Según la Biblia es aquel que se domina a sí mismo. Dominio propio significa tener capacidad de poder dominarnos sobre nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo habla de aquellos que quieren ser líderes en la iglesia, que dice, si ellos gobiernan bien lo suyo, pueden gobernar lo que no es suyo. Y es un sentido de lógica. Si yo no puedo dominarme a mí mismo, ¿cómo es que pretendo dominarme a otros? Entonces tenemos hoy acá un gran motivo de oración. Si tenemos dominio sobre nuestras reacciones, somos fuertes. Cuando usted escucha esa palabra fuerte en la Biblia, no está hablando del musculoso. Cuando usted esfuérzate y sé valiente, ese esfuerzo es que viene de fuerza, fuerte, es domínate a ti mismo. Domina tus reacciones, domina tu enojo. Y entonces cuando tú dominas eso que está en tu interior, la Biblia te dice, eres fuerte. Y de esa manera, entonces aprendemos la cuarta razón por la cual podemos y debemos pasar por alto la ofensa. La ofensa es aquella ocasión que te va a poner en prueba cuán fuerte eres. Cuando te insultan, cuando te provocan, y perdonen que diga eso, pero esto es una realidad, cuando hacen mención de tu mamá, y eso enciende la ira de cualquiera, hasta del más cristiano. Pero sobre esa ira, Dios puso algo más poderoso que se llama dominio propio. Y hablo a los cristianos en esta oportunidad, porque si usted es inconverso, usted no tiene dominio propio. Y definitivamente está destinado a ser dominado por su enojo, por su ira. Pero el cristiano tiene la promesa de parte de Dios de que el Espíritu Santo le dé dominio propio. Qué tremendo es esto que estamos aprendiendo. Estamos casi finalizando. Y es un buen momento entonces para poder hacer un resumen para luego cerrar con la quinta razón por la cual necesitamos aprender a pasar por alto las ofensas. De eso estamos hablando. Y hemos hablado de cómo Jesús nos reta a ser como Él y aprender de Él. Él habló cuando tenía que hablar. Él se enojó cuando tenía que enojarse. Pero Él también guardó silencio cuando tenía que guardar silencio. En una ocasión, aparte del pasaje de Mateo 26, cuando lo estaban acusando injustamente, guardó silencio. Estando en el huerto de Getsemaní, vemos que Jesús lo van a apresar. Y uno de sus discípulos saca la espada. Porque según él, hablo del discípulo, era la forma de oponerse a esa situación. Y Jesús le reprende, le regaña. Y es más, se comporta benévolo y bueno Jesús con aquellos que llegaban a apresarle, porque el resultado de haber sacado la espada de ese discípulo es cortarle la oreja a uno de los soldados. Y Jesús
hace un milagro en ese momento al pegarle la oreja en su lugar. Pero reprende al discípulo y le hace la siguiente reflexión. Le dice: ¿no sabéis que si yo le pudiera pedir al Padre que me defendiera, Él no enviaría legiones de ángeles? En ese sentido, entonces, vemos a un Jesús que está dominando sus impulsos, dominando la provocación que está teniendo. Fue fuerte. Y él pudo entonces tratar y tomar eso. Y ahora por eso él nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Se puede? Claro que sí. Se puede, hermanos. Pero es algo que no nace de nosotros. Es algo que nace de Dios y que tenemos que aprenderlo. Y de eso estamos hablando en esta meditación. Recordarles que vivimos en una sociedad violenta, que así es como la sociología definido lo que es el comportamiento de las personas en este tiempo, y donde existen pues ideas impactantes. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos todo el mundo se aterra a ver que los niños están siendo intimidados con armas de fuego dentro de las escuelas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos pasar por alto la ofensa? La Biblia nos enseña sobre eso y hemos hablado 4 cosas. La primera de ellas es que se pasa por alto la ofensa mostrando nuestra sabiduría. ¿Cuán sabios somos, queridos hermanos? Quizás esa palabra sabiduría tal vez no nos ubica la perspectiva, pero ¿qué tal está? La prudencia. ¿Qué es un sinónimo de sabiduría? ¿Cuán prudente es usted? Contrario a eso, imprudente. ¿Lo mueve la prudencia o lo mueve la imprudencia? También hablamos, como segundo aspecto, que pasar por alto la ofensa es una doble honra. Honra a usted como persona, porque usted tiene un valor. Usted tiene una fama. Cuando usted no pasa la ofensa, se pone al mismo nivel del necio. Y entonces, al no caer en la trampa, esa honra la tiene usted y honra a Dios con ello. También no solo tiene usted una fama, tiene un testimonio que guardar como hijo de Dios, como familia, con su familia. Y cuando usted pasa por alto la ofensa, preserva su testimonio, su apellido. Y esa es una gran razón por la cual nos debe de llevar a movernos en ese aspecto. Y hemos hablado sobre que somos fuertes. Es decir, la fuerza no es que no me dejé y le insulté con 10 palabras más fuertes que con que me ofendieron. O le di 3 golpes más del que me dio. No, la fuerza es pude dominarme. Yo quiero cerrar esta meditación hablando de un quinto aspecto por el cual debemos de pasar por alto la ofensa. Ese está en Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 4. No hay mucho de dónde elegir, aunque mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeya viva que rey muerto. Esta escritura se asemeja a algunas frases populares que se citan. Quizá la más cercana a esta es la que le voy a mencionar. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. La quinta razón por la cual
usted debería pasar por alto las ofensas, es porque literalmente, escuche bien, literalmente puede preservar la vida física. Puede preservar la vida física. Está demostrado que han habido muertes detrás de diferencias, de pleitos, de provocaciones. ¿Por qué llegar ahí? ¿Por qué llegar a ese punto donde debía haber puesto la otra mejilla, pero por no hacerlo, por querer tener la razón, por no dejarme, dejo viuda a una esposa, huérfanos a unos hijos? No, mis amados hermanos. Es necesario entender que vivimos en una sociedad donde no todos se van a comportar como nosotros queremos o como quisiéramos que se comportaran. En ese sentido, amarrando los 4 aspectos, meternos a más problemas porque me echó el carro, porque no me dio vía, porque me respondió mal, porque me hizo mala cara. No, eso puede causar serios problemas. Tengo el testimonio de varias personas que he ido a visitar a los centros preventivos, que lamentablemente llegaron ahí precisamente por esto, porque no fueron sabios, porque no supieron honrarse a sí mismos, ni honrar a Dios, porque no guardaron su testimonio, porque fueron débiles y no mostraron su fuerza de dominio. Y estuvieron a casi nada de perder la vida. Pero el resultado fue la prisión, su libertad. Perdieron su libertad de locomoción. Y entonces, de allí se derivaron otros problemas más serios. Necesitamos meditar, queridos hermanos, en lo que está pasando en nuestro entorno. Hay que orar, sí, hay que orar. Hay que evangelizar, porque el amor de Dios es la única solución a esta sociedad violenta. Pero, ¿cuál será la actitud que nosotros podamos asumir ante una sociedad violenta? Les dejo estos 5 aspectos que Dios ha puesto en nuestro corazón enseñarles. Demuestre su prudencia ante las ofensas. Demuestre su honra a sí mismo y a Dios. Demuestre su buen testimonio ante ese tipo de actitudes, de provocaciones. Demuestre que usted es fuerte en el Señor y que no lo domina la ira, ni las palabras, ni las ofensas. Que en usted opera el Espíritu Santo y Él le hace ser fuerte. Y piense por un momento que darle rienda al enojo le puede provocar serios problemas, aún perder la vida, perder la libertad. Que Dios nos ayude. Y es en este momento donde oramos al Santo Espíritu de Dios. Porque es momento quizás de pedir perdón. Porque este mensaje me ha hecho reflexionar de que mi comportamiento en cuanto a la ira, en cuanto al enojo, en cuanto a mis reacciones, en cuanto a mis palabras, no son las correctas.
no he estado desarrollando en mi interior el carácter de Cristo. Y por ende, he actuado neciamente. Me he puesto al mismo nivel de los que me provocan. Por mi actitud y mi pequeña locura, ahora hablan mal de mi familia, de la iglesia misma, mal de Cristo, porque dicen, para ser cristiano como ese, mejor no. He sido débil, porque pretendo ser fuerte exteriormente, pero en mi interior no puedo. Y he puesto en riesgo la vida de mi familia, la integridad de ella y mi propia vida. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que traigas un cambio de actitud, un cambio de arrepentimiento. Ahora, hoy, nos reflexionamos y te pedimos perdón y tu ayuda para que nos permitas seguir avanzando, nos permitas ir creciendo en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos porque tú eres un Dios bueno, un Dios que quieres vernos el bien y que como tú nos enseñas, podemos aprender. Eso se aprende. Eso no es algo que nace dentro de mí instantáneamente, sino es un proceso, el cual hoy te pido que me ayudes a sobrellevar. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.